5 mujeres y 3 hombres buscan la gubernatura de Zacatecas el próximo 6 de junio. Los retos del Estado son diversos: educación, equidad salarial, conectividad, seguridad, etc. Hoy conversaremos con Lupita Medina, candidata del Partido Encuentro Solidario. En el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Bienvenida, Lupita Medina. En tu campaña has hablado de remontar rezagos históricos. Define 3 de ellos, por favor. Claro que sí, Estela. Mira, hay muchísimo rezago en Zacatecas. Desgraciadamente tenemos falta de oportunidades. Puedo decirte primeramente que es el tema del desempleo. Sé que lo estamos viviendo muchos mexicanos, pero hay un rezago de desempleo impresionante. Hay un rezago en el campo no ha sido atendido. Tenemos un campo abandonado, un campo que no ha sido tecnificado, no se le ha dado valor agregado a sus productos. Y qué decirte, también tenemos un rezago en el tema educativo. El tema educativo hoy por hoy, que también producto de la pandemia, muchos de nuestros niños han dejado de estudiar, muchos de nuestros jóvenes también. Es un tema que se ha descuidado, desgraciadamente, en muchas comunidades alejadas del Estado. No hay las oportunidades porque tenemos mucha migración en el Estado. Los padres se han ido a los Estados Unidos a buscar mejores condiciones de vida, se han quedado las mujeres al cargo de sus hijos, de sus familias, pero esto ha generado que muchos de ellos no regresan, no envían dinero para la manutención de la casa. Entonces eso ha provocado deserción escolar y es un tema gravísimo porque la educación es la base de todo. Yo estoy convencida que el tema educativo es el desarrollo del Estado de Zacatecas, el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de nuestro querido México. Bien, tú decías ahorita en el primero, el desempleo está vinculado a la reactivación económica y esa es una propuesta que también has desarrollado. ¿Qué estás específicamente proponiendo? Mira, Zacatecas es un estado con un gran potencial en materia turística. Nosotros tenemos 7 pueblos mágicos, que hoy, bueno, ya no existe el programa a nivel federal de pueblos mágicos, pero la intención es reactivarlos, fortalecerlos, esos que ya están, y obviamente abrir otros espacios, otros centros que sean parte del recorrido turístico, no solo en la capital de Zacatecas. Desgraciadamente nuestro turismo pernocta una noche solamente, pero tenemos que ampliar ese sector porque tenemos una ciudad bellísima. Tenemos muchísimos municipios que, insisto, pueden ser parte de ese corredor y es una de las actividades importantes que yo pretendo detonar en Zacatecas. Como te comentaba, en tema de economía es el campo zacatecano, que ha sido muy descuidado. Sé que hay sequías que nos azotan fuertemente, pero justamente tenemos que entrar con esa tecnificación. Yo tuve la oportunidad de generar muchos empleos para la gente a través del campo zacatecano, para jóvenes, para amas de casa, para hombres, y en ese sentido estoy convencida que el valor agregado es parte del descuido mayor que ha tenido nuestro campo zacatecano. Si tú logras darle a estos productos empaque, embalaje, código de barras, una marca, si son productos consumibles, pues obviamente su valor nutrimental. Entonces, eso es algo que sé hacer, es algo que estoy convencida que necesita el campo zacatecano y puede ser parte detonante para el desarrollo, ¿no? Hay poca industria en Zacatecas. Habrá que invitar industrias que se establezcan en Zacatecas, pero yo le apuesto todavía muchísimo más al desarrollo de los talentos locales. ¿Por qué? Porque muchas veces de los gobiernos sí se apuestan mucho a la industria foránea, le otorgan terrenos, le abren caminos, les dan todas las condiciones incluso de infraestructura, pero a los zacatecanos no se les dan esas oportunidades. Entonces tendremos que fortalecer mucho el tema de proyectos productivos. Muy bien. Y bien decías, Lupita, que tienen un tema educativo. El Instituto Mexicano de la Competitividad, y lo decíamos al principio, ha dicho que de los 15 estados donde se disputarán las gubernaturas, Zacatecas está en materia de rezago educativo en los 3 primeros lugares. ¿Qué estás proponiendo en ese tema? Digo, agudizado además por la pandemia. Mira, primeramente es revisar los planes y programas educativos. Desgraciadamente falta muchísimo empuje y mucho impulso por parte del sector educativo. En este sentido, estamos nosotros trabajando mucho también de la mano con las escuelas particulares, que son quienes han sido parte del servicio y de la ayuda al Estado.
La iniciativa privada en este sentido e incluso en el de la salud vienen a ser una ayuda al Estado. Entonces se necesita poner atención porque es la parte que ha crecido muchísimo. Pero los planes y programas educativos tendrán que ser revisados muy puntualmente y aquí lo que nosotros estamos impulsando es la formación integral en valores, desde un niño de kinder hasta un joven universitario. Es muy importante implementar materias incluso en el tema de emprendedor en el área educativa para fortalecer el desarrollo del Estado de manera general. Reconstruir el tejido social, has dicho también. Es correcto, sí, es muy importante. Tenemos una falta, pues ahora sí que de atención a lo que está sucediendo con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Hay mucha desintegración familiar, desgraciadamente lo vemos en Zacatecas y como te lo comentaba, parte ha sido la migración, que esto nos ha afectado muchísimo a los zacatecanos. Casi la mitad de los zacatecanos viven en los Estados Unidos, más de 1.500.000 ciudadanos viven en los Estados Unidos. Entonces, eso ha provocado la descomposición del tejido social, ha generado inseguridad en el Estado, falta de productividad. Entonces, es un tema que tenemos que atender. Yo soy madre de 6 hijos, soy una mujer que voy por la vida, que voy por la familia, que voy trabajando muchísimo en el tema de los valores porque estoy convencida que la familia es el eje rector en toda institución pública o privada. Y un tema que no puedo dejarte ir sin que nos hables de un tema muy, muy importante en torno a esta digamos, denuncia, protesta que hicieron varias candidatas mujeres. Desde luego tú estabas ahí, has hablado de 53% de la población zacatecana son mujeres y de este tema de la misoginia, del abuso, del acoso. Sí, de verdad es que es una situación extremadamente lamentable. Desgraciadamente esa situación no solo nos tiene a Zacatecas nuevamente en el ojo del huracán como un tema negativo, sino que esto es algo inadmisible, es algo que no podemos permitir las mujeres. Yo he hecho un llamado no solo a las mujeres de la vida política, a las amas de casa, a las educadoras, a las enfermeras, a las trabajadoras en general, a las jóvenes, a las adultas, a que nos pronunciemos justamente en esa exigencia de respeto hacia nosotras mismas. No podemos tolerar actos misóginos de nadie. Yo simplemente digo, ¿yo cómo le deposito la confianza de mi familia, de toda la gente, en una persona que tiene esa carencia de valores? Entonces, es importante exigir, hacer ese llamado enérgico en defensa de todas y cada una de las mujeres, porque son actos misóginos, actos que ofenden y humillan la dignidad de la mujer. Nosotras quienes hicimos ese pronunciamiento somos mujeres que hemos ido abriendo brecha, hemos ido abriendo camino en favor de otras mujeres y no podemos permitir que alguien por una actitud burda, una actitud ofensiva y también otro de sus candidatos con un lenguaje inapropiado y también ofensivo y vulgar, pues nos pongan en ese entredicho. Estamos nosotras trabajando por las mujeres de Zacatecas y no vamos a permitir un acto más de violencia de género. ¿Volverá a tener una gobernadora Zacatecas? Zacatecas va a volver a tener una gobernadora, estoy segurísima de eso. La gente está apostada por nuestras propuestas, la gente hoy está confiando en Lupita Medina, somos esa única opción, esa alternativa de gobierno, pero de un gobierno humanista, un gobierno con una mujer preparada, con una mujer que ama a su estado y que se va a entregar al 100% por él. Lupita Medina, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias. Vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. Entidad que cuenta con una lista nominal de 1.218.325 zacatecanos que ya tienen lista su credencial de elector para acudir a las urnas. Es ahí donde se elegirá una amplia cartera de puestos electorales que pasan, por supuesto, en primer término por la gubernatura del Estado, 18 diputaciones, 58 presidencias municipales con las correspondientes 58 sindicaturas, más 547 regidurías. Un Estado compuesto por un 51.2% de mujeres y 48.8% de hombres, con una edad media que oscila entre los 28 años. Un Estado joven, con principales problemas en la inseguridad y en la activación económica, tiene una cita con la democracia este 6 de junio. Hagamos votos porque así suceda. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Siempre un gusto, Estela. Bueno, ¿cómo ves todo el contexto electoral en el estado de Zacatecas? Bueno, un estado interesante, a fin de cuentas, con una gran hegemonía priista en la tradición de los gobiernos y que en ese experimento que tuvo en la alternancia entre 1998 y 2010, creo que hay lecciones aprendidas. Pero la mejor noticia de todo es que creo que ahora en la boleta, siempre que entra una mujer a la política, se enaltece la política. Y tenemos 5 competidoras
en un estado de poco más de 1.300.000 votantes potenciales, que tiene grandes rezagos, pero que también tiene grandes oportunidades. Me llamaba especialmente la atención una cuestión que decía la candidata. El agro o la parte del campo zacatecano ha sido una cuestión verdaderamente trágica. Primero por las condiciones climatológicas, sin duda, pero también por una elevadísima y quizá la más rápidamente experimentada emigración de personas que ha dejado prácticamente al agro en un estado de abandono. Se tiene una estimación en donde pues prácticamente la actividad agropecuaria se ha reducido en poco más del 30% en los últimos 10 años, digamos, en cuanto a su productividad. Y eso es una cuestión que habrá que vincular. Coincido en la idea de generar las potencialidades y las vocaciones regionales que a fin de cuentas darán una detonación económica que es muy necesaria para Zacatecas. Hay varios temas, ella hablaba de algunos, por ejemplo, temas de la reconstrucción del tejido social, que es algo de lo que hablan todos los candidatos y candidatos en Zacatecas. Claro, y no se puede evidentemente tener una elección ordenada en donde permeen la propuesta si no hay esa conexión entre la propia sociedad y después de la sociedad hacia los candidatos. Creo, repito, que es una buena noticia que haya 5 mujeres en la competencia, pero pues además también habrá propuestas interesantes en donde ojalá prevalezca este planteamiento a las soluciones por también materia de seguridad. Y en otras cuestiones, pues bueno, el manejo de la pandemia también ha dejado a la economía zacatecana en un estado pues verdaderamente complicado. En esta situación creo que mucho tiene que ver en ese pacto de civilidad, en esa cuestión que también no significa dejar pasar las cosas, por supuesto, pero que, insisto, creo que la política desde la perspectiva femenina, como en este caso se le puede dar a lo que va a ocurrir en Zacatecas, será una cuestión importante. Una elección muy competida. Creo que esta es de las más competidas que hay, no solo por el número de candidatos. Y además con un componente adicional pues remarcable. Primero, estamos hablando de que se va a llevar a cabo una renovación también de los 58 municipios con los correspondientes sindicaturas y más de 547 regidurías. Esa representación, digamos, territorial, la representatividad que tenga Zacatecas creo que va a ser una cuestión interesante porque sí se percibe que hay un voto de alguna manera diferenciado y dividido. ¿Cómo esto puede abonar a un proyecto de gobierno? Va a ser una cuestión, yo creo que muy provechosa, si se pueden engarzar actividades que pues vaya, tradicionalmente han sido vocación de Zacatecas, pero innovadas ahora con vocaciones como la turística, como varias cuestiones, tecnologías de la información, pero pues la metalurgia y la minería venían reinando y venían dando la pauta, así como el agro zacatecano, lo cual ahora pues irónicamente está desatendido. Está totalmente desatendido, bien lo decía la candidata, ¿no? El campo, por ejemplo, que tiene un gran potencial, pues absolutamente. Que se tiene que modernizar, en fin, que haya inversiones, pero con un objetivo específico. En fin, interesante lo que va a ocurrir en Zacatecas, uno de los estados, como decíamos al principio, con mayores rezagos dentro de los 15 que se están, básicamente en tema salarial, que por cierto, si vamos al tuit, justo es lo que habla un tema de deuda pública, que es interesante este tuit que estamos viendo, Guillermo, si quieres lo vemos ahora, y habla precisamente de que hay un tema de deuda pública y básicamente temas de economía, por ejemplo. Pues es que la vocación productiva, repito, cuando tienes una disminución del 30% de la actividad productiva dentro del agro zacatecano, pues creo que es una situación que preocupa. La situación en torno a la actividad minera también se ha reducido en el orden de más del 10%. Tienes una contracción económica por la parte de la pandemia. La reactivación económica es necesaria y absolutamente urgente, al grado de que se tiene estimado que solo el 56% de los zacatecanos, abajo de las medias nacionales, se encuentran vinculados de alguna manera como población económicamente activa. Es una cuestión que ya hay que atender. Gravísimo. Sí. Doctor Guillermo de Loya, gracias siempre. Siempre es un gusto, Estela. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.